La reforma a la Ley del Trabajo que propone disminuir la jornada laboral ya comenzó a ser implementada por algunas empresas en Tijuana, aun cuando todavía no ha sido votada o aprobada por el Congreso de la Unión. Los empresarios continúan trabajando para tomar acciones que no les perjudiquen a partir de estos cambios que propone la reforma de ley. La reforma a la Ley del Trabajo para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas podría ser una realidad a partir de que se retomen las sesiones ordinarias en el Pleno del Congreso de la Unión el próximo 1 de septiembre. Ante este escenario, en la ciudad de Tijuana hay 3 empresas que ya comenzaron a implementar este nuevo horario. Las más viables, primeramente, es tener en cuenta que tenemos que trabajar con los diferentes horarios. Si esto ya viene a aprobarse, nosotros tenemos que por lo menos presentarle a nuestros corporativos al menos 3 alternativas. Enfocado primero a los planes de producción, segundo a los temas de bienestar con nuestra gente y tercero, y no menos importante, que nos mantengamos productivos y que sea pues aún atractivo nuestro país para la inversión. En cuanto al sector patronal, el titular de Coparmex en Tijuana compartió que esta reforma impactará en el bolsillo del empresario, además de las afectaciones en el tema de productividad, lo que podría derivar en un incremento en los precios de productos. Mientras tanto, para poder cumplir con los compromisos, tendrán que pagar más horas extras. Mire, yo creo que para el trabajador es una buena idea porque al final su jornada se reduce a 48, 40 horas, pero las empresas tienen que mantener su productividad. Entonces lo que está haciendo, se está previendo es el incremento en las horas extras. Entonces yo creo que hay más afectaciones para el sector empresarial. Cuestionada al respecto, la diputada federal Olga Adams compartió que están al tanto de las afectaciones que podría generar en el sector empresarial, por lo que invitó a los empresarios a reunirse con los diputados que los representan a nivel federal. Mira, hay que volver a enfatizar que vamos saliendo de una pandemia y todo esto afecta al empresario. El empresario tuvo que estar pagando a sus empleados cuando estuvieron en pandemia, se emplearon las vacaciones, o sea, se hacen muchas cosas, se aumentó el salario y todo. Entonces esto sí viene a afectar, pero lo que nosotros recomendaríamos es que se acerquen a sus legisladores en cada estado, no nomás aquí en Baja California. Aquí tenemos la senadora, estoy yo también, pero hay otros diputados, ¿no? Alrededor de 12. Entonces que se acerquen a los diputados porque necesitamos escuchar la voz del ciudadano. Además de votar la disminución de la jornada laboral, la reforma de ley también propone un incremento de 30 días al pago del aguinaldo. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. Son solo 3 las empresas que lo implementaron, como para empezar a ver si pueden funcionar, pero son maquiladoras. Aquí, por supuesto, habrá que voltear a ver y cuestionar qué opinan las pequeñas y medianas empresas, porque no tienen la misma posibilidad de rotación que tiene, por supuesto, una maquiladora con el número de empleados que existen. Y hay varias posturas en este sentido, pero yo creo que la más acertada que yo he escuchado hasta hoy son empresarios diciéndole al gobierno o a la autoridad que es muy sencillo solo pedir condiciones distintas, pero no están cumpliendo su parte. O sea, los empresarios dicen, con mucho gusto podemos hacerlo si la autoridad también hiciera lo oportuno, como por ejemplo, tener seguridad en general para que ellos no tengan que pagar mayores seguros, para que no tengan que pagar alarmas, para que no tengan que pagar personal que esté cuidando ante la situación de inseguridad que vivimos. Y por otro lado, seguridad social también, porque muchos empresarios dicen tener que pagarle a sus empleados en muchos casos seguridad privada o un sistema de salud privado, porque el de seguridad social que tenemos no está funcionando. A mí me recuerda mucho lo que hacen los gobiernos, como cuando empleamos el término caravana con sombrero ajeno. Siempre buscan que sean otros los que se jodan, se frieguen, se chinguen, y ellos terminan parándose el cuello en un afán populista de decir, lo logramos por ti, por tu familia, por los tuyos. Hicimos que las jornadas... Tranquilos, ustedes no generan un solo peso. Ustedes están para hacer leyes, pero en base... Más bien, con base a las condiciones, entre muchas, las que ya dijiste tú. El primer ejemplo que me viene a la cabeza, Alejandra, es el de las vacaciones, cuando duplican los términos de vacaciones sin siquiera haber hecho una sola consulta en el sector empresarial de cómo solventarían una semana más de las vacaciones que originalmente le correspondían a una persona, digamos los 7 días o 5 días laborales, más otros 5 días. ¿Qué hacen en ese sentido? No lo sé.
Pero sí sé, Alejandra, que cuando todo esto les sale muy bien porque la gente, en la ignorancia que prevalece, se los agradece a ellos, a su partido y al dios macuspano por alguna razón. Pero nunca se ponen a ver que el trabajo lo provocan otras personas que han arriesgado toda su vida, ahorros, esfuerzo, etcétera. Y en un momento me parece muy circunstancial, o obviamente muy pensado, de 5 minutos para el ratito en medio de elecciones, ¿no? Claro. Para que se atribuya a precisamente los diputados, senadores y demás, de cara a elecciones. Y realmente creo que sí se deben de tomar en cuenta esas cosas que dicen los empresarios, porque lo decía hace rato en el avance, van a terminar matando a la gallina de los huevos de oro. No en todos los casos va a ser posible. En este caso Aritac dice, es viable, se está haciendo posible para estas maquiladoras, pero regreso a lo mismo, pensemos en pequeñas y medianas empresas que no tienen este número de empleados para las rotaciones que se van a requerir. A mí me recuerda también otro ejemplo, Alejandra, el de las 12 horas que le ponen a trabajar a los policías, a los bomberos, a los guardias de seguridad que ya se acostumbran a un horario, pero cumplen con una jornada de horas que abarca la semana. Y sin embargo, como se las acomodan de corrido, ellos sí cumplen con las horas, pero también tienen eso, más días de descanso. Entonces, aunque yo la verdad, sinceramente, a veces pienso que esas jornadas muy pocos las aguantan. O sea, no es para cualquier ser humano aventarte jornadas tan largas de trabajo. Pero bueno, hay quienes prefieren 1000 veces eso a que tengan 8 horas un día y luego al otro día otras 8 horas y así. Y claro, todos los trabajadores merecen mejores condiciones de vida y por supuesto un menor horario laboral para poder disfrutar con su familia, más vacaciones, todo esto que esta ley contempla o la que ya aprobaron y luego la nueva reforma también contempla, pero todos también merecen seguridad social, enfermarte y saber que puedes llegar a un lugar digno en donde el IMSS sí te va a dar una cita y no tienes que estar como sucede hoy todo un día para que además te den una cita en 3 meses, pues para entonces ya a lo mejor ni vives, ¿no? Mejores condiciones y oportunidades para tener una vivienda digna, que la mayoría de los trabajadores no tienen porque no están las condiciones dadas para eso. Mejores oportunidades también para trasladarse a sus viviendas, transporte digno. Transporte, ¿no? Simplemente uno eficiente, uno existente, que tampoco tenemos. Entonces, si nos vamos uno por uno en lo que también deberíamos de tener como trabajadores, pues ahí creo que le regresamos un poquito el balón a la autoridad que nada más levanta el dedito y que también se pongan a chambear y que entonces sí, empresarios y gobiernos generen ambos las mejores condiciones para los trabajadores. Y mejor dicho, imposible, yo me quedo con eso.